Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Temas y Opiniones. Ese programa que aunque lleva poco tiempo en Televisión Martí, pues ha captado la audiencia de muchas personas dentro de la isla, pero también en el exterior. ¿Y por qué? Porque estamos tocando los temas que justamente en muchos países, producto de una semicensura o por conveniencias, no se tocan. Quiero darle la bienvenida, como todos los fines de semana, a mis dos analistas que van a realizar pues, el análisis profundo de todo esto que vamos a tratar en el tema que se avecina, que es un tema muy interesante. Me refiero a mi colega Lucy Pereda, periodista de la poderosa 670. También a mi politólogo, profesor y director de Patria de Martí, el profesor Julio Schilling. Bueno, dicho esto, pues muy buenas tardes y bienvenidos. Encantado. ¿Qué tal, Cari? Vamos a hablar un tema que indudablemente se habla poco. Vamos a hablar de lo fácil que le ha sido a la China penetrar en América Latina precisamente producto de la corrupción, y esta es la introducción. Con rápidos reflejos y olfato para la crisis, durante los últimos 15 años, el gigante asiático, el dormido, ha logrado convertirse en un socio comercial estratégico en casi todos los países del subcontinente y ha utilizado un esquema de inversión directa para asegurar el acceso a recursos naturales. La sombra del presidente chino Xi Jinping sobre América Latina y líderes como Mauricio Macri, Argentina, Rafael Correa, expresidente del Ecuador, Juan Carlos Varela en Panamá, Nicolás Maduro en Venezuela, Danilo Medina, República Dominicana, son los factores que hacen este amor de conveniencia que ha surgido y que perdura. Corrupción, dinero fresco, y de eso el gigante dormido está despierto. Ahora bien, mi pregunta para ustedes es la siguiente, y yo digo, esto comenzó, la China se veía peligrosa pero distante, pero luego del tratado Torrijos-Carter, donde se le entrega la base de Panamá a Panamá, y salen los norteamericanos, viene entonces aquella cosa increíble que de pronto Estados Unidos prácticamente se sale del manejo de la base y entran los chinos. Me gustaría comenzar contigo, Lucy. Claro que sí, esto no es una coincidencia. Este tratado se firmó en el 1977 entre Jimmy Carter y Torrijos, pero tomó efectividad en el año 2000. Y entonces, desde ese momento, ellos son los que Estados Unidos ya no tiene ninguna injerencia en lo que es el Canal de Panamá, excepto que hay un tratado paralelo que sí lo tendría si hubiera algún tipo de necesidad de protección militar. Mira lo que son las cosas, o sea, tú no te metas, pero cuando tenemos necesidad sí tenemos que llamarte para que nos ayude. En fin, a partir de ese momento, entonces, que los chinos, que yo estoy seguro que ya tenían desde hacía muchos años en la mirilla cómo entrar en Latinoamérica, pues se han visto con la oportunidad, las puertas abiertas de expandir a través de tratados, inversiones, corrupción, sus inversiones dentro de Latinoamérica, especialmente con el auge que tuvieron a principios de este siglo, lo que le llaman los commodities, que son los productos básicos, muy especialmente la minería, las minas de plata. Bueno, de hecho aquí tengo un dato, y la explotación de petróleo. De hecho tengo un dato aquí que dice que la mayoría de las inversiones chinas justamente están cerca del 57% en América Latina, se realizan en empresas dedicadas a la extracción de materia prima, el 77% de compañías pertenecen a Estado chino. Esto es un dato según la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y el Banco Mundial. O sea, ellos están explotando lo que necesitan para su producción de mano barata. Exacto. Mira, estamos hablando de la presencia
China comunista en América Latina, pero la realidad, para apreciar la grave situación, hay que ponerlo en un contexto de que China comunista es la amenaza más grande a la democracia en el mundo. Primero, China es el modelo paradigmático de lo que podemos llamar el neocomunismo, o sea, ellos no han abandonado su proyecto comunista. Lo han logrado este modelo dictatorial tan exitoso con tres cosas. Primero, esa modificación de su economía, manteniéndola una economía de planificación, sin embargo, jugando con el mercado, utilizando la globalización, les ha servido para presentar una imagen falsa, una equivalencia falsa ante las democracias que ven en China un socio comercial por el hecho de que juega en el mercado, cuando sigue teniendo una economía de planificación. Con la cultura, han invertido miles de millones de dólares en la cultura para limpiar su imagen y han llevado a cabo lo que se puede llamar una guerra simétrica. Una guerra simétrica es una guerra irrestricto donde cuando un adversario tiene armas inferior, tecnológicamente y en términos de armas inferior, pues utiliza una serie de medios incluyendo el robo de tecnología. China en el 2016, por ejemplo, robó 460.000 millones de dólares de productos estadounidenses tecnológicos, de propiedad intelectual. Controla el 95% de lo que se llama tierras raras, o sea que son 17 elementos químicos que se utilizan para armamentos, para todo lo que tiene que ver con la electrónica. Controlan el 95% de esa capacitación en el mundo. Entonces, el éxito del modelo dictatorial chino no nos podemos equivocar y entender porque hay una similitud en cuanto a esto, a los objetivos del castrocomunismo. Lo logró primero utilizando el comercio internacional que tiende a ofrecer una moralidad, salpicando dinero por aquí y por allá que se le limpia el rostro. Segundo, por el comercio con los Estados Unidos. Si no es por las relaciones con los Estados Unidos y que los Estados Unidos es que ha hecho la transferencia de riqueza. ¿Te refieres al tratado preferencial? Correcto. Eso es lo que le ha permitido. Y tercero, la diáspora china. Sí. En Macao, Hong Kong y Taiwán, que fue el que inició esta apertura. Entonces, vemos esto y podemos apreciar lo que el castrocomunismo está haciendo en cuanto a su deseo de esa proximidad. Pero esta guerra asimétrica le ha ganado a China y la vemos en tantas manifestaciones. En África es el inversionista más grande. En América Latina es el financista más grande. Sobrepasan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Tengo datos. La inversión china pasó de no existir en el 1990 a llegar a un pico de 20.000 millones de dólares en el 2010. En total, en la región se acumulan 110.000 millones de dólares de acuerdo con datos del Banco Mundial. Mira, Brasil, por ejemplo, se llevó la mayor parte del 44%, mientras que Perú, donde China se hace fuerte debido al escándalo por corrupción de la constructora Odebrecht. O sea, estamos viendo cómo al inicio del programa yo hablé de la influencia producto de la corrupción. Ahora, viene mi pregunta en este aspecto, porque de esto el cubano de a pie no conoce. Al cubano de a pie le venden la idea de la solidaridad de los países amigos. El pueblo cubano desconoce que hay un margen de corrupción total y absoluta desde Odebrecht hasta todo lo que puede ser la cercanía con la China. Pero siempre ha habido un pujo. Cuando tú estás en una subasta, tú vas pujando precio. Entre lo que era ese régimen, que sigue siendo un régimen, yo diría que ferozmente capitalista. Ya el régimen cubano nunca tuvo ideología, pero hoy por hoy la tiene menos. ¿A dónde inclinar la balanza? Siempre fueron prosoviéticos. Voló la Unión Soviética. Inclina la balanza ahora en este momento y la pregunta va para los dos. ¿En qué ellos están necesitados emergentemente
de levantar la economía, de que ese megaproyecto del Mariel y el turismo y todo lo demás tenga soporte financiero, ¿se inclinarían hacia Putin o hacia China? Yo creo que van a empezar a tomar las mismas inclinaciones económicas que está tomando Venezuela, porque cuando a Rusia, que tiene una situación económica bastante crítica, se le acaben los rublos para poder seguir sosteniendo o ayudando a la economía cubana, ellos van a empezar a tirarse más hacia la búsqueda de la ayuda china, que es lo que está haciendo Venezuela. Y ahora mismo sabemos que la China, según ellos, fue el único que le mandó un barco de ayuda para ayudarlos humanitariamente. Claro, no quiere que llegue el de más Bueno, nadie, no, pero Maduro bueno, de hecho fue corriendo a la China. Exactamente, entonces ellos están buscando esa ayuda a China para ver si es a través de ellos, desde luego haciéndole más concesiones y a través de más contratos corruptos, si pueden lograr tener una pequeña mejoría en el futuro cercano. ¿Hasta dónde esto tú crees que pueda llevar al régimen de La Habana a un acercamiento hacia cuál de los dos polos? Yo no creo que hay ellos van a tener que escoger entre uno y otro porque Rusia y China comunista son aliados, fuertes aliados. De hecho, son un bloque en cuanto al voto en todos los foros internacionales, con Irán, No, pero con eso Corea es del conveniencia, Norte. eso es conveniencia para ir en contra de Estados Unidos, pero a la hora de defender los intereses individuales, ellos no se llevan bien, ¿eh? Mira, los chinos tienen más recursos. En América Latina tienen una presencia, mira, tienen la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental, en Argentina, que equivale a un edificio de 10 pisos, que han comprado la tierra en la Argentina y tiene una capacitación de escucha extraordinaria. Los chinos están en Cuba, los coreanos son peones de los chinos. Corea del Norte es un satélite de China comunista. Bejucal está lleno de norcoreanos y tienen una base de espionaje, porque la venta de información es una de las fuentes de entrada de Cuba comunista. O sea, sin duda China es más sofisticado, ha logrado más, y no solo está en su capacitación económica, sino su potencial de poder haber aniquilado la barrera psicológica del Occidente, de ver en China un mal que lo es. Entonces, al poder facilitar y falsear la imagen de que ellos son competidores económicos, pero no son malos, ha sido un gran logro. El castrocomunismo busca esa imagen. Podemos decir que Vietnam, en cierto grado, también lo ha logrado. Entonces, eso es lo que están aspirando, porque eso requiere anular toda consideración de democracia y libertad. ¿Quién está hablando a favor de la libertad y la democracia en China o en Vietnam? Casi no lo escuchas. No, por el contrario. Porque todo el mundo sabe que violan los derechos humanos, correcto, que la mano de obra es barata, que viven en las peores condiciones, pero que indudablemente son necesarios para el mercado porque abaratan el mercado. Correcto. Mira, Cari Lucy, en la plaza de Tiananmen se decidió el modelo chino. Todo lo que han dicho que por medio de liberalización económica viene la democracia, se decidió con los 5.000 muertos en China cuando la plaza de Tiananmen. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Cuando están protestando en Hong Kong por la democracia, el comercio internacional está a favor de eliminar esas protestas. ¿Por qué? Porque les altera el comercio. Lamentablemente el comercio se ha plegado y entra en complicidad con dictaduras muy cómodamente. Entonces, viendo eso, por eso es que en Cuba... Los intereses creados. Correcto. Pero, el bolsillo. Correcto. Y hay una cosa muy, muy importante también, y es el hecho de que China no está prestando dinero, ya sea a través de negociaciones corruptas o legalmente en alguna de sus inversiones de buena voluntad porque sean tan buenos, porque sean muy buenos amigos. No, ellos lo que están buscando es el apoyo de aquellos países a quienes ellos están ayudando para que le ayuden en su campaña de una sola China, porque ellos quieren anexar Taiwán y volver a coger a Taiwán para ellos, y entonces han hecho diferentes tratados con diferentes países de América Latina donde apoyan esa iniciativa. Así que no es
no es un apoyo de gratis. Déjame decirte que preparando el programa, este tremendo informe de Fleischman, me sorprende Mauricio Macri. Sí. El comercio, o sea, los intereses y la inversión. Los chinos se han dado cuenta de lo que funciona. Mira, un ejemplo de ello, el Instituto Confucio, que es una institución de propaganda del Partido Comunista Chino con el lema de la cultura. Ellos están en más de 100 universidades en los Estados Unidos, Sí. dan enormes cantidades de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la directriz de esas universidades veta a ponentes que vayan a criticar a China, que vayan a criticar la violación de derechos humanos en China, por la cantidad de dinero extraordinario Que ellos aportan a la universidad, a todas esas universidades. Entonces, es una forma de impactar la opinión pública. Estábamos hablando fuera del aire de los contratos que les dan a familiares de políticos. Ellos, los chinos, tocan los nervios, los centros de nervios de todo el mundo. Como por ejemplo, ¿cuál es el hijo de Joe Biden, por ejemplo, Cuéntame. que tiene un contrato de más de, creo que 100 millones de dólares, donde se le privilegia, porque de nuevo, como es una economía de planificación, pues entonces le dan la concesión, es un capitalismo concesionario, le dan la concesión a quien ellos estiman un aliado. Entonces, pues, Joe Biden, el padre, la verdad, se convierte en un cabildero oficial. Henry Kissinger es, en efecto, un cabildero del régimen chino comunista. El hombre del ping-pong. Correcto. Entonces, fíjate que en esto vemos a Cuba comunista y no solo hay Vietnam siguió ese curso, o sea que esto es el guión de éxito de las dictaduras comunistas. Y hay que recordar una cosa, mira, hoy las clases y el dogma del marxismo, los periodistas para graduarte tienes que pasar cursos de marxismo, o sea que están reforzando la enseñanza del marxismo. El dictador Xi hizo su estudio, su disertación doctoral en el socialismo científico. O sea, no piensen en ningún sentido que el hecho de que están jugando con el mercado. Lenin descubrió esto en el año 21 con la nueva política económica, que eso le ha facilitado el modo de la supervivencia y de crecer, pero en ningún momento han abandonado su proyecto de dominación mundial. Entonces, pero perdón, Estados Unidos está perdiendo un poco como que el poder en América Latina, el poder económico, porque por ejemplo, veo como países como El Salvador que también adoptaron. Costa Rica, Panamá, República Dominicana, o sea, el 20 de agosto se pronunciaron a favor de volver a ingresar a Taiwán como parte de la China única. Y esto me sorprende porque indudablemente acaba de ocurrir un hecho y quiero traerlo a la actualidad, que fue la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio que ha perdido su nombre de NAFTA con Canadá y con México, lo cual indudablemente representa para Estados Unidos, porque aquí ha habido un efecto que se llama Donald Trump con el que nadie contaba. E indudablemente le ha dado un arañazo muy fuerte en los aranceles a la China. Y han pronosticado la hecatombe, han pronosticado algo terrible, igual que pronosticaron los politólogos y los... Sí, no, porque tú lo seas, tú eres uno de los... No este politólogo. Tú eres de los buenos. Tú eres de otro costal. Tú eres de los buenos. Yo estaba en la minoría. Pero hay muchos analistas, ¿no?, que cuando se habló del nuevo tratado, que aquel estaba ya tan viejo, tan caduco, y fue tan que no se llevaba con el nuevo orden mundial, inclusive que ellos quieren implantar. Pero ahora mi pregunta va, ¿hasta dónde esta política de Donald Trump acelera o demora este ritmo de la China y podrá haber un rompimiento nuevamente dentro de las relaciones? La China tiene inversiones que prácticamente en Estados Unidos manejan, yo diría que un 60-65% del comercio. Mira, efectivamente. Desde bienes raíces en adelante. Todos sabemos que a partir de los años 90, cuando se implementó el NAFTA en el gobierno de Bill Clinton, aquí empezaron a desaparecer las fábricas. Totalmente las máquinas. Y aquellos inversionistas chinos que estaban haciendo negocios con los estadounidenses exigían que les dieran los secretos de sus copyright, de los derechos de autoría o los secretos de producción, lo cual ha hecho que ellos sean uno de los ladrones más grandes de ese tipo de propiedad. ¿Qué pasa? Que viene Donald Trump y, como dices tú, nadie se esperaba
que el señor Trump ganara las elecciones, No, y él nadie. estuvo pregonando desde que se estaba postulando y dijo, no, espérate, vamos a hacer nuevos tratados donde haya un mejor balance en la economía para los Estados Unidos, que está perdiendo billones de dólares todos los años. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo pronosticó que iba a ser un desastre, que iba a ser una guerra de tarifas, que era... Bueno, para sintetizar, porque no hay mucho tiempo, primero pudo hacer las negociaciones con México y ahora acaba en el último día, a la última hora, porque Canadá estuvo resistiendo hasta el último momento, sí, pero no. Entró por el aro y entonces ahora el tratado se llama USMCA, Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y qué es lo que significa eso para esta nación? Que va a haber más equidad, que se van a abrir más fábricas, que habrá menos abusos de productos de esos países entrando aquí sin pagar ningún tipo de aranceles, horrible. y que los nuestros en los países de ellos también van a tener esa oportunidad, muy especialmente para la industria automovilística, para la industria agropecuaria y no solamente láctea, sino del trigo. Y eso ya empieza a encontrar un balance. Entonces los chinos están mirando eso, porque a lo mejor a ellos les toca algo parecido. El acuerdo entre los Estados Unidos, Canadá y México no solo los implica esos tres países, implica a China, y Trump fue el que lo descubrió y destapó eso. Por eso es que México tan rápido firmó. Los autos de compañías estadounidenses que se hacen en México, ¿quién tú crees que le manda las piezas? La China. La China. Ajá. Entonces, entre el acuerdo, ellos eran esta ensambladores, administración, pero las piezas venían de la dice, China. las piezas, los autos tienen que contener piezas de un 70% por lo menos norteamericanas, mexicanas, y hay que pagarle a los empleados por lo menos $16 la hora. Esto era para eliminar esa puerta de entrada al mercado de este hemisferio de China comunista. El presidente Trump es el primer presidente en sentar a China en el banco de los acusados como bien merece. Los proyectados 500.000 millones de dólares en aranceles, y se lo van a sentir porque los chinos han logrado este éxito económico gracias a el mercado norteamericano. Entonces, cuando el presidente Trump en las Naciones Unidas dice que el régimen chino quiere interferir en las elecciones norteamericanas, él tiene información de inteligencia de sobra que quieren que en estas elecciones a mediados de término ganen elementos del Partido Demócrata para que suavicen su guerra contra el avance de China comunista. Por eso es que él lo dijo en ese foro. Yo tengo entendido que todos estos tratados que existen de varios países, Mercosur y tales y más cuales, indudablemente dejaban fuera a los Estados Unidos para ellos poder hacer sus manejos justamente con la China. Pero ahora el presidente creo que tiene en su visión de futuro, ¿no? Si puede lograr llevarlo adelante, hacer este mismo tipo de tratado bilateral con distintos países de América Latina. Y ahí viene mi pregunta. Entonces, ¿en qué papel queda la China con su hegemonía económica? ¿Qué va a pasar con esa islita que va a tener que modernizarse, cambiar, ceder para poder entrar en la nueva macroeconomía, megaeconomía que se va a crear en América Latina? Yo creo que los Estados Unidos va a tener que realizar unas negociaciones de alta esfera con estos países que en estos momentos están apoyando a la China en sus intenciones. Por ejemplo, en Argentina se han establecido desde el 2017 centros nucleares en la Patagonia que tienen, están controlados única y exclusivamente por los chinos. Va a haber ahora, creo que, explotación de petróleo en otro sitio de la Patagonia que se llama Vaca Muerta. En Perú van a abrir otro centro nuclear. Perú se acaba de sumar. Exactamente. Entonces son uno tras otro, tras otro. Pues yo creo que los Estados Unidos va a tener que decir, ok, amigos, vamos a ver, ¿qué les puedo ofrecer a cambio
para que ustedes empiecen a tratar de minimizar esa influencia tan grande que tienen en sus gobiernos, en su economía y en el acceso de esas estrategias nucleares que en este momento les No, no, y en los apoyos políticos a la región de unos con otros. Y en los apoyos políticos, que eso es muy importante. Porque te voy a decir, nadie pensó que López Obrador iba a mantener esta conducta tan coherente. Conciliadora. Sí, coherente diría yo. Coherente luego de que él tomó el poder. Él está como que muy separado, aunque sigue siendo quien es, pero en el orden de lo que es estar en grupos. No quiere estar en grupos, quiere llevar su propia política mexicana a su manera adelante. Yo creo que lo que quiere hacer el presidente Trump en el caso de López Obrador es cooptarlo. No es casualidad que él le insistió a Peña Nieto que incluyera a López Obrador. Imagínate tú decirle a los sindicatos mexicanos que van a ganar $16 la hora, dólares la hora, que nunca han ganado trabajando, haciendo esta fábrica de ensamblaje. Entonces, imagínate, López Obrador jamás ni siquiera pensó que iba a lograr eso nacionalizando todo. De pronto lo está logrando. Pero mira, quería volver al punto de por qué China comunista tiene tanto problema con China nacionalista, con Taiwán. Muy sencillo, por las bases norteamericanas, por el apoyo de los Estados Unidos militarmente. China está envuelto en un proyecto desde el 2013 que se llama la Iniciativa de Cinturón y la Ruta de la Seda, que es un proyecto de infraestructura súper ambicioso y de inversión que incluye a 68 países para unir Europa y Asia, incluye a 60% de la población del mundo que ya están envueltos en eso y piensan para el año 2049 haberlo concluido. China quiere tener la hegemonía del mundo y cuando hablamos de China y su versión del socialismo. O sea, no piensen, China no está simplemente para mejorar la vida de sus ciudadanos, sino extender su influencia, lograr lo que no logró la Unión Soviética, lo que no lograron otros imperios. China tiene el deseo de hacerlo. Y este proyecto, que se inició de nuevo en el 2013, se está viendo y es una grave amenaza. Y el presidente tiene asesores que sí entienden la amenaza de China. Bolton, Bill Gertz, que entienden bien el peligro de China comunista. Y pienso que, con el favor de Dios, vamos a ver más movidas para precisamente ponerle un freno a este avance que China lleva desde el año 78, que se agrandó cuando llegó Bill Clinton a la Casa Blanca con todas las puertas y, sin lugar a duda, aprovecharon la fisura del tratado de Torrijos-Carter para ver la luz verde en América Latina. Pero pues déjenme decirle que le doy las gracias. Yo creo que estos son los programas que tienen temas, que tienen opiniones, que muchos países de nuestra América, justamente para que no se hablen y se digan estas verdades, no se dan a la luz. Se evaden, se esquivan, miran el rostro para otro lado. Pero nosotros vivimos en un país de libertades y el pueblo de Cuba tampoco. Creo que si el pueblo de Cuba ve un tipo de programa como este hoy, va a empezar a indagar verdaderamente sobre historias que no le han dicho nunca, sobre situaciones que jamás pensaron que pudieran existir en ese mundo que los rodea y que los mantiene a ellos presos dentro de cañas de bambú. O sea, esta es la razón por la cual programas como estos tienen que seguir informando ya no solamente a los cubanos, sino a muchos que nos observan y ven Televisión Martí a lo largo y ancho de América Latina y también en los Estados Unidos. Te felicitamos por traer este tema tan importante. Bueno, no, felicitémonos, no. Yo cuento con ustedes son, lo pusiste sobre la mesa. Ella es la directora. Ustedes son las otras dos patas de una mesa que tiene tres partes nada más y por eso es una mesa triangular. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias a ti. Gracias, Julio. Y a todos ustedes, pues los espero la próxima semana con más temas, más opiniones por aquí, por Televisión Martí. Feliz fin de semana. Los quiero.